Wow, qué maravilloso estar aquí en casa, aquí en la iglesia el día de hoy, esta noche. Qué bueno que han llegado porque creo que es maravilloso cuando tenemos oportunidad de reunirnos y disfrutar de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no saludas a alguien que tienes ahí cerca, le das un abrazo, un saludo? Y quiero mandar saludos hasta Querétaro, de aquí desde Ciudad de México. Estoy compartiendo esta transmisión en vivo de Facebook Live. Y voy a aprovechar porque yo tengo una transmisión en vivo el día de hoy por la noche en mi página oficial. Así que saludos allá, nos está viendo Erika, que les mando saludos y un beso con mucho cariño allá a nuestras iglesias en Querétaro. Bien, y el tema que vamos a compartir es una serie que se está compartiendo aquí en la iglesia, el compromiso de la iglesia en la iglesia, ¿verdad? Y bien, pues me gustaría invitarles que me acompañen a leer en el libro de los Salmos. Quiero felicitar a nuestro pastor Guillermo Quero por estos 50 años, estos primeros 50 años, estos primeros 50 años de ministerio que wow, o sea, yo anhelaría llegar a 50 años en el ministerio, 38 años, 38 años, pero para mí 50 años es algo espectacular. Y la verdad, sí, Memo, un reconocimiento para tu vida, tu trabajo y tu ministerio que ha sido una bendición para muchos y ya generaciones, ¿verdad? Estamos ahora hablando de generaciones y así es. Yo nací bajo el ministerio del pastor Guillermo Quero hace 38 años y también dio comienzo, fui llamado al ministerio bajo su pastorado, así que desde luego aquí fueron las bases que fundamentaron mi relación personal con Dios, la vida cristiana y también fundamentaron mi llamado para servir al Señor. Y pues recuerdo siempre con mucho, pues con mucho, eh, con mucho gusto los tiempos de discipulado en los que Memo nos invitaba a un grupo para estar con él y eso fue una escuela para mí, orar juntos, pasar tiempo en la presencia, fue un discipulado que nosotros recibimos. Y hay dos cosas básicas que yo recuerdo que son parte del fundamento en mi vida espiritual, que mucho se compartía en aquella época, imagínate, hablo de hace 38 años, ¿no? Uno es el principio de vivir en la voluntad de Dios, era algo que se predicaba todo el tiempo y que podía ser finalmente una enseñanza, pues ya una frase ya muy dicha, pero fue algo muy importante en mi vida espiritual, vivir en la voluntad de Dios, orar y siempre estar buscando vivir en la voluntad de Dios. Y lo otro, el arrebatamiento, desde que yo llegué a Cristo, se hablaba tanto del arrebatamiento acá en la iglesia y son, sí, yo recuerdo eso, que se hablaba mucho en ese tiempo. Pensábamos que en esos años iba a venir el Señor por la iglesia en el arrebatamiento y bueno, pues yo recibí aquí todo un fundamento básico que fue una base sobre la cual yo seguí edificando y seguí creciendo en la vida espiritual. Así que la verdad este tema me quedó perfecto, que yo voy a compartir aquí con ustedes el compromiso en la iglesia o en la iglesia. Y quiero invitarles que me acompañen en Salmos 100, eh, Salmos 100, que dice lo siguiente: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Acompáñame y vamos a orar esta noche, únete conmigo. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por estar aquí esta noche, aquí en tu casa, en tu iglesia, en esta preciosa iglesia. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú vienes para abrazarnos,
para consolarnos, para fortalecer nuestra fe y nuestro corazón. Te damos muchas gracias, Señor, por Cristo Jesús, por quien hemos recibido salvación y vida eterna. Señor, gracias por venir de los cielos a morir en esa cruz, porque quitaste la barrera que nos separaba, nos reconciliaste, nos uniste al amor del Padre. Nos has hecho tus hijos amados, nos has hecho tuyos, tu familia, tu casa. Así que recibimos hoy tu poderosa palabra. Únete conmigo y di esto conmigo. Recibo esta noche, Señor, tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús está hecho. Dale fuerte el aplauso al Señor en alabanza y adoración. Amén. Muy bien, primeramente a través de estos salmos quiero mostrarte un principio básico y es los que viven como hijos sirven con alegría. Los que viven como hijos sirven con alegría. Dile al que está a tu lado, los que viven como hijos sirven con alegría. En este salmo tan conocido de las Escrituras, leemos que hay un llamado de Dios para entrar en casa. Él dice, Él nos invita, Él nos llama a entrar en su casa. Es un llamado a vivir en su casa, como sus hijos amados y escogidos. Y por eso dice que el resultado es cantar con alegría, comenzar a alabarle en su maravillosa presencia, venir con regocijo, con un profundo agradecimiento y servir con alegría. Nosotros aprendemos a conocer y amar a Dios por medio de Jesucristo y esto nos hace servirle, porque los que viven como hijos en la casa de Dios sirven con alegría. Este es un principio de paternidad. ¿Quiénes son los que tienen derecho a entrar en la casa? Solamente los hijos amados. ¿Quiénes son los que tienen derecho legal a sentarse en la mesa del Padre? Este es un principio de paternidad, así que estamos viendo aquí que el deseo de Dios a través de Cristo Jesús fue quitar la barrera que nos separaba, reconciliarnos y unirnos al amor del Padre. Hemos sido llamados a conocerle para vivir en el amor de Dios. ¿Hay alguien que viene por primera vez esta noche? ¿Está aquí con nosotros? ¿Alguien que venga por primera vez? Porque yo quiero a través de las redes sociales invitarte para que tú te vuelvas a Dios con todo tu corazón. Él te llama a conocerle. Él quiere que da respuesta a tu necesidad y tu vida va a ser transformada. Así que te invito para que vengas aquí con nosotros a Comunidad de Integración Familiar, ¿verdad? Para que puedan vivir esta increíble experiencia de conocer el amor de Dios. Transformó mi vida. Yo era ateo, yo era comunista. Dios me sacó de esa vida. No había nada que me pudiera sacar de esa vida. Yo sufrí 2 atentados y en uno no me mataron y no entendí por qué no fue así. Hasta que conocí al Señor entendí que Él me había dado la oportunidad y me había llamado a conocerle algún día. Así que mi vida fue transformada. No había manera posible de que alguien me pudiera convencer en un debate ideológico, pero el amor de Dios me conquistó y me transformó. Y como yo siempre me burlaba de la gente religiosa, pues el Señor como que dijo, pues para que se le quite, ahora lo voy a poner a predicar todos los días de su vida y a proclamar el poderoso evangelio de Jesucristo, ¿no? Para que se les quite, ¿ok? Así que bueno, pues estamos viendo aquí que ese es el deseo de Dios, que vivamos en su amor como hijos amados y herederos. Y cuando el amor de Dios viene a nuestra vida, somos transformados. Él nos conquista. Y por esa razón es que sucede esto que nos dice la palabra, que nosotros al estar en su presencia vamos a cantar con alegría. Es muy difícil que tú puedas entrar en su presencia y que no sientas la necesidad de adorarle, no sientas alegría de conocer a un Dios tan maravilloso que nos ama como un Padre. No podemos quedarnos indiferentes, no podemos permanecer igual, sino que en verdad cuando entramos en su presencia se produce una transformación en nuestra vida y por eso dice que vivimos agradecidos, reconociendo tan bueno que Dios ha sido.
porque en verdad Él no tenía por qué hacer, por qué salvarnos. Cuando el hombre en el huerto puso confianza en sí mismo y decidió separarse de Dios, en verdad el hombre, dice la Biblia, como el hombre se corrompió y arruinó la creación, porque Dios lo había llamado a gobernar sobre la creación y en verdad Dios no tenía por qué salvarlo, pero lo hizo. Y Él dio el primer paso y profetizó nuestra salvación ahí en Génesis 3:17, cuando vistió de pieles a Adán y a Eva para cubrir su desnudez. Solo sería posible ser del agrado de Dios, solamente sería posible ser lavados y limpiados a través de un sacrificio que cubriría nuestro sentido de indignidad para hacernos vivir dignos del amor de Dios y con el derecho legal de disfrutar nuestra herencia como sus hijos amados. Así que por esa razón es que el amor de Dios es tan poderoso. Recuerdo que una vez allá en Querétaro tuve una entrevista con un masón. Ahí en el súper nos encontramos y yo sentí saludarlo y él me saludó y comencé a conversar con él. Resultó ser venezolano y le dije, ¿qué tal si nos vemos? Te invito a un café. Yo quería predicarle el evangelio y cuando llegamos al café resulta que era un masón. Y entonces primero conversamos para conocernos y empecé a sentir la confianza de poderle hablar de Dios y me dijo, soy masón. Y entonces empecé a hablar de mi experiencia, esto que les he dicho, la experiencia que yo viví, cómo el Señor me salvó, cómo fui tan quebrantado porque yo era un hombre orgulloso, soberbio, arrogante intelectualmente. Y eso acabó, mi mundo se derrumbó cuando yo conocí, mis ojos se abrieron para conocer el amor verdadero de Dios y darme cuenta cuánto Él me amaba a través de Cristo Jesús. Y lo único que me pudo, no me pudo rebatir, pero me dijo, lo único que la verdad no te puedo decir nada en contra de lo que me has dicho, es lo que me acabas de decir, que viviste tu experiencia conmigo. Nadie puede cuestionar lo que tú sabes que ha sucedido en tu vida cuando tú has conocido a Dios a través de Cristo Jesús. Nadie puede cuestionar eso. Quizás no sepas mucha Biblia, que ya deberías de saber. Quizás no recuerdes los versículos que deberías de aprendértelos, pero si tú hablas a alguien de lo que tú has vivido, será suficiente para que las personas puedan decir, wow, esto es diferente. Me está hablando de una experiencia que ha vivido. ¿De acuerdo? Dice la palabra en Efesios 5, 1, 2, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice la palabra que el vivir en el amor de Dios nos transforma y nos hace ser como Dios. Y este es un primer principio que quiero que identifiques. Y es que cuando recibimos la vida de Dios, porque dice Juan 3:16, de tanto nos amó Dios que nos dio a su Hijo para que tengamos vida eterna. El propósito es, dice, que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra eterna se traduce del original, la palabra griega zoe. Así que nos está hablando no de la vida de los seres vivos porque tenemos vida como los seres vivos, pero dice que el Señor vino para que tengamos la vida misma de Dios. La vida misma de Dios está en nuestro interior. Cuando dice que aquel es poderoso para hacer todas las cosas, Efesios 3:20, mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos imaginar, según el poder que actúa en nosotros, nos está diciendo que cuando Cristo vino y entró en nuestra vida, en nuestro corazón, nos hizo nacer de nuevo, nosotros tenemos en nuestro interior la vida y el poder del Dios creador del universo. Dice que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, pero Él ha puesto su gloria en ti como un vaso de barro. Así que cuando Efesios dice que Él es poderoso para hacer, según el poder que actúa en nosotros, está diciendo que nuestro llamado es liberar el poder creativo del Evangelio de Jesucristo. Que la respuesta ya está en nosotros, ya está la sanidad, ya está la abundancia. Cristo es nuestra justicia, no somos más pecadores, somos dignos de su amor, somos justos por causa de Cristo Jesús. Dice que somos santos, ya somos santos. Él nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo, nos ha hecho sentar con Él.
Por causa de la iglesia, Él está en los lugares celestiales, sentado en el trono. ¡Wow! Así que nos está diciendo que nos volvemos imitadores cuando vivimos en el amor de Dios, nos volvemos como Dios es. Somos como Dios es. Es que tenemos que verlo bien. O sea, Él nos hizo igual a Dios. Nos hizo igual a Dios. Y el postrer Adán, Cristo Jesús, hizo posible que a través de esa reconciliación tengamos el derecho legal de recibir la vida eterna y por tanto vivir como hijos amados. ¿Te has puesto a pensar la dimensión de ser hijos de Dios? Los fariseos se ofendieron cuando Jesús decía que era el Hijo de Dios, porque nadie hasta que Jesús vino habló de Dios como un padre, nadie. Y dice que les ofendía porque se hacía igual a Dios. Mira al que está a tu lado. ¿Cómo ves? ¿Cómo me ves ahora? Entonces, el amor de Dios es poderosísimo. Porque mira, entendamos esto, tener la vida de Cristo es tener la vida de alguien que lo dio todo y estuvo dispuesto a humillarse, como dice ahí Filipenses capítulo 5, del 1 al 5, estuvo dispuesto a humillarse y por eso, dice, sufriendo muerte, la humillación de una muerte de esclavo y una muerte de cruz. Y dice que Él lo exaltó hasta lo sumo para que toda rodilla se doble y toda confiese, toda boca le confiese. Entonces, dimensionar que ser un hijo de Dios es algo impresionante. Ser hijo de Dios es algo impresionante, pero cuando recibimos la vida de Dios mismo y somos transformados, nos volvemos como Dios. No podrás vivir sin que tu vida sea un sacrificio vivo para Dios, porque el amor de Dios nos constriñe y nos hace ser como Dios es. Tenemos la vida de alguien que dejó los cielos para venir a la tierra, se humilló y murió en una terrible cruz, y nosotros no podemos ser indiferentes a eso. Hay un impulso dentro de ti que está haciendo que tú seas como Dios es. Sí, no podemos. Por esa razón es que tenemos que identificar aquí, querida iglesia, que esto, la vida de Dios dentro de nosotros, es un impulso irresistible. Y nuestro verdadero problema es que estamos resistiendo ese impulso. Y en esto, queridos pastores, tú puedes descansar que aunque en la iglesia no haya respuesta a lo que te gustaría que sucediera para servir y para todo el ministerio, tú puedes descansar que la iglesia va a estar en un conflicto personal, interior, porque el Espíritu Santo va a estarte hablando, te va a estar diciendo, insistiendo en tu vida para que tú seas como Dios, para que tú respondas a ese impulso y vivas en el amor de Dios, y por tanto eso te haga hablar de tu experiencia para que otros puedan ser alcanzados y lleguen a Cristo Jesús. Este es nuestro llamado, iglesia. Nuestro llamado a congregarnos en realidad es el medio para ir al propósito. Dios nos está llamando a ir a ser discípulos. Y tú tienes tiempo suficiente para activarte y servir a Dios con alegría predicando el evangelio de Jesucristo. Y aquí el problema es que resistimos. No resistas más. Dile al que está a tu lado, no resistas más el impulso del amor de Dios. Por esa razón, ahora quiero que veas conmigo ahí en Lucas capítulo 15, 11, en una de las historias más hermosas, más maravillosas contadas por el Señor Jesucristo, la famosa historia del hijo perdido, la famosa historia del hijo pródigo, para reconocer nuestra nueva identidad de hijos amados, para entender nuestro llamado a servir a Dios en su casa, con alegría. Mira cómo dice ahí, conocen la historia. Lucas 15, 11. También dijo el Señor Jesús, contando esta historia, maravilloso el Señor Jesús, como a través de historias como esta, la gente podría entender un principio espiritual.
Y le dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, di conmigo, volviendo en sí, y otra vez conmigo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sí saben cuál es el apellido de Adán? ¿Sí sabes? ¿Eh? ¿Sí? Porque Dios le dijo, ¿verdad? No comas de ese fruto de la ciencia del bien y del mal, porque si comes de ese fruto, Adán, perecerás. Perecerás. Ok, entonces dice aquí que él, en la ruina el hijo perdido, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿De acuerdo? Aquí podemos identificar cómo, cómo estos 2 hijos representan la manera en que en la vida cristiana podemos dejar de disfrutar y vivir en el amor de Dios. Aquí tenemos el hijo menor. Jesús pone esta historia como la historia más escandalosa. La sociedad judía, esta sería la historia de mayor deshonra, un caso de mayor deshonra. Eh, no sé si hubieran invitado, como para pasarle en televisión, en este programa de, ¿cómo? De Rocío, ¿cómo se llama? La historia del hijo perdido, casos de la, ¿cómo se llama ahí? Esos programas de televisión de realities donde presentan casos. Sería más escandaloso esto y ofensivo que el que una señorita saliera embarazada sin estar casada. Bueno, eso ya no es escandaloso, ¿verdad? Ya es normal. Sería más escandaloso que ¿qué? ¿Qué te parece de lo más grave que alguien puede hacer? Pues este sería el caso de mayor escándalo. La mayor deshonra que un padre podría sufrir de un hijo sería esa. ¿Y qué podemos ver aquí con esta historia? Cómo este hijo puso su confianza en las riquezas. Cómo se fue de la casa, pensando que con las riquezas él tendría todo para salir adelante en la vida. Y aquí podemos identificar el peligro de irse de la iglesia, el peligro de no honrar la casa donde Dios nos ha plantado, porque el llamado de Dios es a no ser hijos de la calle, sino el llamado de Dios a ser plantados en la casa, el lugar de bendición donde tú vas a ser discipulado, vas a recibir cuidado. Por eso habla aquí el Salmo 100 de ovejas de su prado, habla de un cuidado. Estamos viendo aquí el principio de la paternidad de Dios en este Salmo 100, ¿recuerdan? Porque nos está diciendo que reconozcamos a Dios, Él nos hizo, somos creación de Dios, somos suyos, somos ovejas, hablando del cuidado de Dios, está hablando del corazón de un padre. Así que este hijo representa el peligro de irse. Por mucho tiempo yo oí así una enseñanza como muy dogmática o una enseñanza muy rígida que nos decía primero Dios, luego ¿qué sigue? Tu familia, tu matrimonio
tu esposa, luego tus hijos y hasta el último la iglesia. Y la iglesia. Y entonces me di cuenta que en realidad cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la casa de Dios, del lugar donde Dios se manifiesta. Porque ahí dice el Salmo 100, entren por los atrios. ¿De qué está hablando? Del templo, del tabernáculo, del único lugar en la tierra donde se manifestaba la gloriosa presencia de Dios. Está hablando de su casa. Si vamos a la casa de Johnny y tocamos a la puerta, pues, ¿quién va a salir? ¿Siempre sale quién? Ok, en representación de Johnny. Ok, pero es la casa de Johnny, Hannah, de Johnny y Hannah. Si tú vas a su casa, ¿quién esperas encontrar ahí? Entonces, muchas veces pensamos que dejar de congregarse, irse de la iglesia, no es problema porque Dios está en todas partes, somos hijos de Dios, pero lo que nos está diciendo es que en verdad hay un peligro cuando tú te alejas, cuando tú te vas de la iglesia, cuando alguien se va de la iglesia está en peligro. Y cuando alguien se va mal, está en más peligro. Entonces, hay aquí un engaño de decir, no hay problema, ¿no? Hay muchas iglesias, puedo irme y llegar a otro lugar. Pero te das cuenta que en realidad estás abandonando el lugar de bendición. Porque Dios, no se trata de una institución, se trata de que Dios quiere en este lugar que tú encuentres una casa donde tú vas a ser nutrido, alimentado, cuidado y vas a crecer para llegar a la madurez de la vida espiritual. Así que este hijo no se dio cuenta, el hijo menor, el hijo perdido, se perdió porque se fue de la casa. ¿Recuerdan cuando estaba en la ruina? ¿Qué fue lo que dijo? Volviendo en sí, quiere decir que después de que finalmente finalmente quedó demostrado que la riqueza o el dinero no era lo que podía, lo más importante en su vida. Él pensó que era todo lo que él necesitaba. Y aquí es donde podemos entender las prioridades, ¿no? Cuando hablamos de un trabajo, de un negocio, de una profesión, busca primero el reino de Dios, su justicia y todo lo que este mundo busca para sobrevivir. ¿Qué pasará? Dice, vendrá, ¿cómo? Por añadidura. La palabra añadir es una palabra griega que significa adherirse, apegarse. Quiere decir que cuando alguien está buscando primero el reino y está haciendo que el Señor gobierne su vida, se vuelve un imán que atrae riquezas. Eso es lo que dice. No dice, es más importante lo espiritual que lo material. No, eso no está diciendo. Está diciendo que más bien si tú pones prioridad en lo espiritual y buscas primero el reino, harás que el dinero te sirva y sea un esclavo que sirva a los propósitos para los cuales Dios te ha llamado. No es separar lo espiritual ni de lo material, es que a través de la vida espiritual Dios hace que reinemos en todas las cosas. Entonces podemos identificar aquí por qué este hijo estaba gobernado. ¿Por qué, iglesia? ¿Qué lo estaba gobernando? El amor al dinero, ¿no? Dice que el problema no es el dinero, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Dice Juan, tercera de Juan, verso 2, amado, yo deseo que tú prosperes en lo espiritual, en todas las cosas, así como prospera tu alma. En la medida en que tú eres prosperado en tu alma, serás prosperado en todas las cosas. Entonces quiero que identifiques 3 principios que el amor de Dios va a producir en tu vida para hacer que realmente gobierne el reino. Hay 3 principios. Número 1, y que transforma nuestra vida. Vivir en el amor de Dios transforma nuestra vida. Primer principio, Dios comienza a gobernar nuestro corazón con su amor y nos hace imitadores.
nos hacemos como Dios. Número 2, cambia nuestras motivaciones. Filipenses 2:13 dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo te gobierna el Espíritu Santo? Dice Romanos 2 que Él nos guía al arrepentimiento por su benignidad. O sea que Él nos guía, Él está luchando con nosotros cuando estamos viviendo de una forma equivocada, cuando no estamos viviendo de acuerdo al diseño de Dios en el matrimonio y la familia. Dice que Él nos guía al arrepentimiento. El hijo perdido volvió en sí. ¿Recuerdan? Abrió los ojos y dijo, ¿qué hice? Despertó. Sus ojos estaban cerrados. Y de pronto sus ojos se abrieron en la ruina para darse cuenta que el dinero no era lo más importante, sino regresar a la casa del Padre. Porque dijo, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Wow. Aquí podemos ver cómo cuando te gobierna el reino, eres prosperado. No se trata de elegir entre un trabajo, un negocio, una profesión, entre tu carrera universitaria y Dios. Se trata de prioridades, de que sea el reino y sea el Señor lo primero. Te voy a decir algo fuerte, agárrate de tu silla para que no te me vayas a caer, agárrate bien. Pero aquí, si nosotros no nos damos cuenta que darle este lugar a la iglesia es no dárselo a Dios. Si nosotros no valoramos y honramos la casa, no estamos haciendo eso con Dios. Así que dile a alguien que tengas a tu lado, no te salgas del lugar de bendición. No te salgas. ¿De acuerdo? No te salgas del lugar de bendición. El hijo perdido, cuando recapacitó y se arrepintió y volvió en sí, ¿qué hizo? Regresó. Entonces, el principio es que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Cuál es el problema, pastores, queridos pastores? Que en la iglesia o nosotros mismos podemos estar resistiendo la voluntad de Dios que nos está impulsando a darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Y 3 cosas básicas que honran a Dios como un padre que nos ama. Podemos estar resistiendo. Número 1, adorar. ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Cuál fue su respuesta a Satanás? Le dijo, al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo. En el hebreo, la palabra para adorar es abad. Y esa palabra se traduce como servir. Quiere decir que los que servimos, adoramos. Y los que adoramos, servimos. Quiere decir que adorar no solamente es levantar las manos, sino adorar significa servir en la casa donde Dios nos ha plantado. Entonces, principio número 1 para vivir en el amor de Dios, porque recuerdas que Jesús dijo, el Padre busca verdaderos adoradores, ¿no? Que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca. O sea que si nosotros queremos conectarnos con Dios y sentir el amor del Padre, necesitamos adorar. La respuesta, nuestra respuesta a la presencia de Dios es, wow, es adorar. Esto se puede estar cayendo de la gloria y tú puedes estar aburrido. Nadie te puede obligar a que tú adores. Pero si quieres vivir en el amor de Dios, si quieres sentir el amor de Dios, si queremos dejar de sentir tristeza, desánimo, menosprecio, necesitamos vivir en el amor de Dios, iglesia. En el amor de Dios hay alegría, no tristeza. Si yo vivo amado por Dios, ¿te has puesto a pensar que cuando el amor de Dios te gobierna, cómo eso te transforma, cómo te hace vivir emocionalmente? No depende de la alabanza, no depende de si Johnny llegó con mucha unción o si la prédica está tremenda. Es que Él produce en nosotros la necesidad de conectar con el Padre y nos llama a adorarle. Y tú todavía puedes elegir, porque el Espíritu Santo no anda dando zapes ahí para que alguien le adore.
Eh, Contaba el otro día hablando con una de nuestras hijas, Magdiel, estaba en una actitud difícil y dice que de pronto alguien le dio un zape y era el Espíritu Santo. Sintió un zape la niña. Así, exacto. Entonces, pero Él produce en nosotros el deseo. Hombres, levanten sus manos. Los primeros en adorar los hombres. Qué padre. No, ahí te hablan, sino los hombres. Eh, entonces, el primer principio es adorar. Él va a producir en nosotros el deseo de adorarle. Y nuestro problema es resistir, ¿no? O que venga una motivación que tiene que ver con los cantos o tu estado de ánimo. Pero si tú entras con hambre y sed de Dios a su presencia, tú te vas a conectar y le vas a adorar, ¿no? Número dos, servir, porque ya vimos que adorar es servir, efectivamente, servir a Dios. Aquí dice que nos volvemos como Dios. ¿Qué hizo Jesús? Se puso una toalla y lavó los pies de los discípulos, ¿no? Así lo leemos en la Biblia, pero pues a ver si te pongo aquí a que laves los pies de la gente que llegó el día de hoy, ¿no? Servir. Jesús dijo, el que quiera ser el primero sea servidor de todos. Si alguien anhela llamado, está bien, pero ¿sabes qué eso significa servir? No que te vean predicando, significa estar dispuesto a servir. Nosotros acá en la iglesia les decimos que somos pastores 24/7. En serio, me han llamado a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, y estamos dispuestos a eso. Yo no era así, le decía al pastor Memo, yo no era así. Dios me transformó, su amor me transformó, yo era pastor fresa, ejecutivo. Y ahora no, y mi esposa, y luego con la esposa que tengo con Erika, olvídense, ella es todo terreno, ¿eh? No, ella levanta platos, es la predicadora más poderosa que yo he oído, pero así levanta platos, trapea, a la par de cualquiera. Entonces ese es un principio de vivir en el amor de Dios. ¿Por qué muchos no sienten el amor de Dios? Porque probablemente no necesitas servirle. Porque así como adorar te conecta, porque Él busca adoradores, no observadores, adoradores. Así también nos conecta cuando le servimos en casa. Entonces, ¿por qué razón nuestra cultura, celebrando la nueva mexicanidad que está aquí en la iglesia, nosotros somos la nueva mexicanidad? México necesita un cambio de identidad cultural y eso está aquí en la iglesia. Nosotros somos los que tenemos un llamado a cambiar la cultura. ¿Y cuál es el problema de nuestra cultura, iglesia? Que la gente no se quiere comprometer. Por eso los chavos no se quieren casar. ¿Qué nos están diciendo? ¿Por qué la gente vive en unión libre? Porque no se quiere comprometer. Si las chavas fueran más listas, se darían cuenta que lo que necesitan en su vida es un hombre que lo quiera todo con ellas y que esté dispuesta, como dice, volaré, volaré, como dice, sobre cielos y mares, hasta tu... Esa es la única que le puedo cantar. Una de Luismi, pero esa, hasta con esa. Volaré, es decir, porque tenemos un problema. La gente no quiere comprometerse. Mira, si no nos comprometemos, viviremos fuera de la realidad. Tú lo sabes, un negocio, un trabajo, en una carrera universitaria, tú no vas a lograr nada en la vida si no te comprometes. Entonces vamos a darnos cuenta que en realidad la única manera de tener éxito y avanzar en este mundo es comprometidos. Comprometidos. Y si tú quieres ser genuino en la vida espiritual, es necesario comprometerse aquí con la casa, comprometerse con tus pastores, ser leales con ellos. Y sí, dile, ¿en qué te puedo servir? Recuerden la historia de Josué, él servía a Moisés, ¿no? Era, como dicen, su cargo era ¿cómo?
IBM, era ejecutivo IBM, IBM A3, IBM. Josué acabó poniéndose en los zapatos de Moisés para conquistar Canaán. ¿Calzaba del 14 Moisés? ¿Quién entra en esos zapatos? ¿Cómo podría ahora levantarse el joven Josué a liderar a una nación de 2 millones de personas para conquistar la tierra que Dios les había dado en unos zapatos tan grandes como los de Moisés calzaba del 14? ¿Cómo llegó a ese liderazgo? ¿Cómo pudo ser tan sobresaliente? Porque era el IBM de Moisés. Sí estaría padre que le digas a tu pastor: ¿en qué te puedo servir, pastor? También, no solo a Dios. Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Chucho es mi pastor y todo me faltará, ¿verdad? No, o sea, el principio, ay, ayúdenme con el tiempo. Bien, y el tercer principio que te conecta y te hace vivir en el amor de Dios es el principio del honrar a Dios. Si tú ves Malaquías capítulo 1 dice: ustedes dicen que soy su Señor. ¿Dónde está mi temor? Porque al patrón aguas, ¿no? ¿Qué pasa cuando dicen, no está el gato? Los ratones hacen. Cuando no está el jefe, todo el mundo platicando. Llega el jefe y... ¿Por qué? ¿Por qué llegan temprano al trabajo? Para que no los corran, ¿no? Fíjate, el amor de Dios nos hace amar lo que hacemos, nos transforma. Lo que nos hará exitosos es amar lo que hacemos. La gente hace las cosas para obtener un beneficio, una conveniencia, pero cuando vivimos en el amor de Dios, aún haremos mucho más de lo que haríamos y más allá de nuestras fuerzas. Dios nos lleva a servir con excelencia, porque la excelencia, la palabra griega de excelencia, búsquenle, es hipérbole, que significa ir más allá. Se refiere a lo que hacían los antiguos de lanzar una piedra. ¿Hasta dónde llegarías si yo te diera una piedra? ¿Hasta dónde llegarías si trataras de aventarla hacia la pared? ¿Crees que llegaría a la pared o iría más allá de la pared? ¿Hasta dónde llegarías si aventaras la piedra? Excelencia hipérbole es que va más allá, donde tu brazo tiene alcance y fuerza para que llegue. El amor de Dios nos hace aún servir con excelencia. O sea, ponerlo todo, porque Jesús lo puso todo. Y si tú tienes la vida de Dios mismo en ti, Él te llevará a que tú lo des todo. Entonces habla de honra. Y luego Malaquías 3, 9, 10, ¿recuerdan qué dice? La nación toda me ha robado. ¿En qué? ¿Cómo alguien le puede robar a Dios? Pues en los diezmos y las ofrendas, dice ahí. ¿Qué es robar, iglesia? ¿Qué es robar? Alguien que sea valiente en la clase y me diga qué es robar. No darle lo que le pertenece a Dios. ¿Tú quién piensas que es robar? Otra definición: tomar lo que no es tuyo. Eso es robar. Tomar lo que no te pertenece. Mira qué interesante. La Biblia dice que cuando no traemos el diezmo, estamos tomando algo que no nos pertenece. Dios dice que el 10% de lo que tú recibes y tienes le pertenece a Él. Y lo que tú haces al traer el diezmo es honrar a Dios. Él dice: si yo soy su Señor, ¿dónde está su temor? Pero si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Y luego nos vamos a Malaquías 3, 9 y 10. Entonces Dios dice: si yo soy su Padre, ustedes dicen que yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Entonces Dios está diciendo que también a través del honrarle, porque donde pones el dinero, ahí está tu corazón, iglesia. Donde pones tu dinero, ahí está tu corazón. Cuando yo llegué a la iglesia, el pastor Memo, como muchos pastores, no hablan del diezmo. Yo sí hablo del diezmo. Y tengo una serie sobre esto para que la iglesia transforme su mentalidad y prospere. Pero no sé por qué los pastores no decimos mucho. Y Memo no decía. Pero alguien me dijo un día, porque yo tendría 3 semanas de haber llegado a la iglesia. Un grupo reducido que, por cierto, nadie me saludaba. ¿Aquí sí saludan? Yo llegaba como nuevo y se me quedaba viendo como diciendo: tú no eres de la secta.
Y así se me quedaban viendo, ¿no? Y yo llegaba y como ya tenía a Cristo, saludaba a todos. Ya como a la tercera mes me sonrieron, a la tercera semana. Y en esa me tocó ver que alguien y, daba el diezmo y dije, oí del diezmo y dije, ¿qué es el diezmo? Me dicen, el diezmo, alguien me dijo, es que tú apartes de todo lo que recibes el 10% para Dios. Yo dije, perfecto. Y yo diezmaba lo bruto, en el sentido de que yo no diezmaba después de descontar impuestos, gasto, gasolina, ahí va el diezmo. No, yo diezmaba de todo y así diezmo. Y cuando no tenía oportunidad de diezmar, yo guardaba ese dinero. Entonces, el Señor dice que cuando tú le honras de esta manera, porque recuerden, el Señor Jesús dijo, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y pone las riquezas al nivel de Dios y dice, las riquezas es como un Dios. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Menospreciar al uno o al otro. Entonces está diciendo que cuando nosotros traemos el diezmo y la ofrenda, en realidad estamos honrando a Dios y diciendo que Él está por encima del dinero y es más importante para mí y le doy valor más a Dios que al dinero. Jesús nos dio todo, se dio a sí mismo. ¿Recuerdas? En ti hay un impulso a darte a ti mismo. Vivir en el amor de Dios es darse a sí mismo. Estar comprometido es darse a sí mismo. El diseño del matrimonio consiste en darse a sí mismo. Porque dice, esposos, amen a sus esposas como a Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces está diciendo que el principio de amor en el matrimonio consiste en darse, no en lo que a ti te conviene, no en defender tus derechos, sino en darte. Tu mayor satisfacción es darte. Eso es vivir comprometido. Yo entiendo que lo más sabio que puedo hacer en la vida es comprometerme en todo lo que hago, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en el negocio. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, este hijo perdido representa el peligro de irse del lugar de bendición. ¿Qué hará el Espíritu Santo cuando alguien se va? Dirá, Dios te bendiga. Nada más dile ¿no? Que lo que se acostumbra. Yo tengo amigos pastores con los que les estoy diciendo que superemos esa forma equivocada de pensar de que, no hay problema, ve y dile al pastor que te dio una carta, dale las gracias y aquí te recibimos. Eso es inútil. Si realmente amamos a la gente, cuando yo he tenido esa oportunidad de que me llegue gente, yo no les digo, ve, tráeme una carta. ¿Para qué quiero una carta? Yo le hablo al pastor y le digo, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué pasó con esta persona? ¿En qué te puedo ayudar? Porque si amamos a esa persona, tenemos que entender por qué llegó así. Y si fue porque se siente lastimada con el pastor, pues necesitamos ayudarle a que lo perdone. ¿Tú te enojas con tu papá y te vas de la casa? Parece que sí, ¿verdad? No, quiero decir, el vínculo de familia nunca se rompe a pesar de que nos peleemos, ¿no? Tú te puedes pelear con tu papá o tu mamá y ahí estamos unidos porque hay un lazo que nos une. Pues así es en la iglesia, no hay diferencia. Entonces, conclusión, este hijo perdido representa ese peligro de perder la identidad. Fíjate cómo cuando alguien se aleja de la iglesia, también se aleja de Dios. Sí se alejan de Dios. Y el peligro es creer que puedo irme de la iglesia, pero seguir conectado con Dios, cuando este es el lugar, la casa, preparado para ti, para que seas cuidado, amado y levantado a cumplir tu destino y tu propósito para el Señor. ¿No? Conclusión. ¿Qué pasó cuando regresa el hijo perdido? ¿Recuerdan la historia? Se enoja el hermano mayor. ¿Recuerdan? Era de Monterrey.
Mira, ahí dice, cuando escucha que te están haciendo fiesta su hermano menor, se enoja. Verso 28, se enojó y no quería entrar. Más, Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito. ¿Ya ven cómo era de Monterrey? Para gozarme con mis amigos. ¿Qué representa este hijo mayor? Representa a aquellos que piensan que pueden obtener aprobación de Dios por lo que hacen, poniendo confianza en lo que hacen, cuando en realidad este hijo mayor quería, a través de lo que hacía, obtener algo que ya era suyo, porque el padre le dice, ¿recuerdan? Le dice el padre, hijo, todo es lo que hay aquí es tuyo. ¿Recuerdan cómo le dice? Hijo, verso 31, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué le estaba diciendo al hijo que le decía que nunca le había hecho una fiesta? Exacto, porque le dijo, es que tu hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ahora vive, por eso hacemos fiesta. Pero tu hijo que has estado aquí trabajando para mí, que nunca me has desobedecido y has estado conmigo, sirviéndome, todo esto es tuyo, disfrútalo, tómalo, haz fiesta todos los días. ¿Rubens? Entonces también te podemos llamar este tema, este estudio, sufres porque quieres. Ok. Más bien, el amor de Dios es mi más grande motivación a servirle. Yo le sirvo y trabajo para Él, no porque tengo su aprobación, ya la tengo, porque la tengo y soy digno de su amor y soy justo, es que lo amo y le sirvo con todo mi corazón. ¿No? Y de todos modos todavía dice que nos va a recompensar. Mira nada más. Hebreos 6:17. Dios dice que Él no se olvida del trabajo de amor, pastores, que hemos hecho por la iglesia. Él no se olvidará del trabajo de amor que tú has hecho en casa para su iglesia, para la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos lo creen esta noche? Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Alábale con todo tu corazón. Los que viven como hijos sirven con alegría. ¿Amén? ¿Cuántos podemos bendecir a nuestros pastores? ¿Cuántos podemos comprometernos con ellos? ¿Qué les parece si oramos? ¿Me ayuda Johnny acá? Y les invito si nos ponemos de pie. Uh-huh. Y aquí el pastor Memo y mi esposa han sido una inspiración para mí, fue una inspiración para mí porque yo veía aquí que el pastor Memo, él quería hacer cosas que yo no quería cuando empezaba en el ministerio. Decía, él quiere servir, quiere visitar a las personas, está dispuesto todo el tiempo. Yo por mucho tiempo eso yo no era así. Y todavía tengo que batallar con mi carácter. Pero tengo personas que me inspiran y tengo ese recuerdo del pastor Memo. Él estaba dispuesto siempre a servir, dispuesto en lo que fuera. Y mi esposa es igual. O sea, no le llego a Erika, no le llego. Trabaja mucho. Y hay personas que nos inspiran a esforzarnos. El amor es sufrido, dice. El amor nos hace dispuestos. Admiro tanto a las mujeres, cómo trabajan. Mujeres que tienen trabajo y todavía llegan a la casa a sobarle los pies al marido, darles de cenar. Ustedes, chavos que ya son jóvenes, ya laven su ropa, háganse de comer. Uh-huh. Miren, con pena lo digo, yo no sabía ni prender la estufa. Es una mujer preciosa mi esposa, pero ya cambié, me arrepentí.
Ya también, yo nunca había lavado mi ropa, en serio. Hoy me tocó ver que lavó toda lavó y su ropa. No sabía usar una lavadora. Yo veo a las mujeres cómo se esfuerzan, cómo se esfuerzan. ¿Por qué por qué son así ellas? Porque ellas, por amor, ¿sí? Todos, luego, ¿qué mueve a una mujer esforzarse tanto? Estar tan cansada y todavía, ¿verdad? Vamos a alabar a Dios, adorarle y oramos. Me gustaría que nos permitan orar por el equipo de pastores aquí, honrarlos esta noche, dar gracias a Dios por sus vidas. Y cuando sea su cumpleaños, traigan un regalo, no sean así. Traigan un regalo. ¿Por qué los cristianos no somos así? El mundo todo el tiempo hace fiesta. ¿Qué es todo el mundo? Fiesta de esto, ¿qué es esto? Fiesta del otro. ¿Y qué hacen de comer? Y que recuerdo la abuelita de Erika, la Santísima Señora eh, Julita, aquí vivía acá por Iztapalapa. Un día nos invitó a su cumpleaños, la señora como de 70 años, y puso ahí la carpa, las mesas, y ella hizo de comer. Y le digo, Julita, pero esto no es festejar tu cumpleaños. ¿Tú hiciste de comer para todos estos gorrones? Dice, sí. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas de ella? Sí. Ah, sí, claro. No, no, pero yo hablo de la abuelita de Erika. Esta es otra Julita. Igual, wow. La señora era feliz haciendo de comer para 60 personas el día de su cumpleaños. Eso no es festejar el cumpleaños. No, eso es que tú le hagas a tu esposa su comida, su cena, Rubens, una barbacoa. Eso. Exacto. Vamos a alabar a Dios y invito a los pastores que pasen acá, por favor. Pásenle acá, pastores. ¿Saben cuánto sufre un pastor cuando alguien se va de la iglesia? Qué frustrados nos sentimos y dolidos. Y luego cuando aquí con Memo podemos platicar de estos temas tan espinosos. ¿Y por qué se fue? ¿Quién sabe? Hay personas que desaparecen de verdad, ¿eh? Y ¿sabes qué? Les digo, pastores, nuestra mayor satisfacción es haber con amor servido a las personas. Fíjense que por mucho tiempo, quizás esto les consuele, por mucho tiempo yo siempre esperaba cosechar lo que yo había sembrado en la vida de las personas. Un día Dios me reveló esto y me llevó a otro nivel. ¿Y saben qué entendí? Mi alegría y satisfacción, aunque no estén ya conmigo, se hayan ido y se hayan ido mal o hablando aún mal de mí, mi mayor satisfacción es que yo con amor les serví. Y toda la gente que nos ha llegado al ministerio quebrada, con un matrimonio divorciados, eh, lastimados, heridos, hemos sido una cueva de Adulam para los endeudados. Nuestra mayor satisfacción es ver cómo la vida de las personas es transformada y cómo son prosperados de una manera impresionante. Pastores, quiero animarles, esa es nuestra mayor satisfacción. Aun si no cosechamos, créanme que eso, si tú te quedas con eso, créeme que vas a seguir sirviendo con alegría, vas a ser feliz en el ministerio. Y ya Dios nos recompensará, así lo va a hacer. Pero esa es nuestra mayor satisfacción. Vamos a cantar, a adorar.